Tú tienes un libro que se llama El Club de los Valientes, que es un libro fantástico para peques a partir de 4 años, y en él se reflexiona mucho sobre la valentía, por todo lo que le pasa a sus protagonistas, ¿no? Y también sobre situaciones de bullying. Claro, este fue un cuento que yo escribí porque mis primeros cuentos estaban escritos para los niños que yo tenía en terapia. O sea, luego la editorial SM me los publicó, pero en principio estaban escritos en un lenguaje muy sencillo y Alan, que es el protagonista, me dio permiso para que pusiera su nombre, porque otras veces pues intento camuflar un poco la realidad. Y era algo que le pasaba a Alan. Alan hoy tiene 29 años. En aquel entonces tenía 6 años. Y cuando yo escribí el cuento era para demostrarle que él podía hacer frente a un abuso. A él le pegaban, le tiraban al suelo de un puñetazo porque le quitaban el bocadillo, ¿no? Un compañero. Entonces, claro, los demás alumnos cuando veían que no protestaba, que no se defendía pegando, le llamaban cobarde. Entonces yo tuve que hacer un trabajo para decirle, no, tú eres muy valiente, pero este problema lo tienes que resolver. Y entonces le di unas estrategias para que se enfrentara de forma pacífica a la persona que estaba abusando, a la persona que le estaba acosando y que incluso era violento con él. Esto significa que el bullying, toda la historia del bullying, pues por desgracia se mantiene y va en aumento. Esto es que estamos fracasando en algún aspecto. Uno de los elementos en los que estamos fracasando, y yo por eso quería escribir este libro, es en que no solo podemos pensar en el que es agredido, sino en el que agrede. Porque uno que se siente bien no tiene necesidad de hacer daño a nadie. Richard Davidson, un neuropsicólogo muy importante que ha hecho investigaciones, nos dice que la base de un cerebro sano es la bondad. Entonces, cuando un niño se porta mal, cuando una niña agrede a otra, es que se siente mal. Entonces, la mirada también es decir, ¿qué le pasa a esta persona para que haga este tipo de actos, ¿no? Entonces, yo creo que este libro que ahora mismo se está trabajando en todas las comunidades de aprendizaje, en la resolución dialógica de los conflictos, pues a mí me llena de orgullo, ¿no?, que se trabaje con esto, porque es enseñar que devolver agresividad con agresividad no es de valientes. ¿Y por qué es tan importante educar en valentía desde edades muy tempranas, desde las primeras edades? Porque los valores se educan desde que son muy pequeños. Primero con el ejemplo, ¿eh? No olvidemos que el ejemplo, el modelaje es como la primera impronta. Si un niño o una niña ve que su papá o su mamá, cuando hay tormenta, por ejemplo, siente miedo, pero dice, bueno, a ver, voy a relajarme, voy a mirar para otro lado, no me puede pasar nada, y hace sus propias estrategias para controlar ese miedo, le está diciendo, es normal sentir miedos, pero también se pueden controlar, se puede hacer algo cuando uno siente miedo ante algo, ¿no? Que a veces no es enfrentarte directamente, sino, bueno, pues ir buscando distintas estrategias que te hagan sentir que cada día avanzas un paso más a la superación de ese miedo. Entonces, yo creo que es muy importante desde pequeñitos, porque la primera escuela de educación emocional es la familia. Luego ya vendrán los educadores, profesores, los maestros, maestras, pero la primera escuela es la familia. Y la pregunta del millón, ¿cómo se educa en valentía, Begoña? Bueno, un aspecto ya te lo he comentado, mostrando a los adultos esos comportamientos de valentía. Segundo, legitimando los miedos. Legitimando los miedos significa, hijo, hija, o mi alumno que se llama Dori, oye Dori, que comprendo que sientes miedo, pero si quieres yo te ayudo a enfrentarte a ese miedo. Yo qué sé, el día de los disfraces, el día de carnaval, por ejemplo, hay muchos niños que les asustan los disfraces. Entonces, que el adulto les diga, mira, no es obligatorio que te disfraces tú, o sea, o si quieres vamos a disfrazarnos sin careta, porque a lo mejor lo que da miedo más es la parte de la cara, ¿no? Y que sea un adulto respetuoso. Luego, por otro lado, ayudándole a que reconozca sus miedos. Si yo no reconozco mis propios miedos, no los puedo superar. Entonces, que jueguen en el aula a ver cuáles son nuestros miedos y que nadie se ría del miedo de nadie, porque el respeto a las emociones es básico. Luego, otra estrategia para impulsar y desarrollar el valor es hacerles ver que es una fortaleza que tenemos los seres humanos dentro, que no es algo que yo te tenga que dar desde fuera o que tú tengas que conseguir desde fuera, no, es algo que lo tienes dentro, pero lo tienes que manifestar. Entonces, alabando cualquier gesto de valentía, yo que sé, el que levanta la mano por primera vez para preguntar algo que nunca lo ha hecho, qué contenta estoy de que hoy has sido capaz de preguntar la duda que tenías. O sea, el valorar esos pequeños gestos, o qué bien que hoy has salido el primero, ya has tirado el primero por el tobogán, qué bien. Claro, eso le dice a ese niño o a esa niña, hay un adulto que me está mirando, que me está observando y que se da cuenta del esfuerzo que estoy haciendo. Porque no se trata de superar un miedo de golpe, sino paso a paso, paso a paso, paso a paso. Entonces,
Acompañar en ese proceso es otro elemento muy importante. No querer que se superen miedos de golpe, ¿no? Y, por supuesto, yo creo que siempre desde el respeto, hacerles ver a los más pequeños que a lo largo de su vida va a haber diferentes miedos. O sea, que no se preocupen, que hoy van a superar unos y luego van a aparecer otros. Ahora en infantil tienen unos, pero ¡ay, es que me he equivocado! Pues no pasa nada, se borra, se corrige, no pasa nada, estamos aprendiendo, ¿no? El considerar que hay cosas naturales y decirle, es que cuando seas mayor también vas a tener miedo, a lo mejor a otras cosas, ¿no? A ver a qué nota vas a sacar en el examen, a ver si tu amigo sigue siendo tu amigo o lo vas a perder, vas a tener muchos miedos, pero es normal. Normalizar, yo creo, el miedo y normalizar también el valor como una fortaleza que tenemos en nuestro interior, yo creo que son claves importantes. Y ahora que mencionas esto, Begoña, ellos cuando son pequeñitos tienen de forma natural ese miedo a equivocarse, ese miedo a hacerlo mal, no es que no hago esto porque es que me voy a equivocar, miedo al error, por decirlo de alguna manera. Es que en nuestra sociedad está implantado eso, con mucha fuerza, es otra equivocación.